Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Buenos días a todos. Es lindo poder estar con ustedes otra vez y poder compartir la palabra. Y les voy a invitar, si tienen sus Biblias, si las pueden abrir en Efesios 2. Y hemos estado haciendo una serie en el libro de Efesios y tomamos una pequeña pausa durante Navidad para poder hablar un poco más sobre qué es la Navidad y cuál es su significado, su importancia para nuestras vidas. Y bueno, hoy vamos a retornar a la serie que estábamos haciendo sobre Efesios. Y bueno, la última vez que hablamos sobre Efesios, yo en realidad había terminado el capítulo, pero había una parte ahí que era muy importante que no me dio tiempo para hablar y que creo que sería bueno como iglesia que podamos pensar un poco más en eso. Entonces quería hoy que podamos hablar un poco más, reflexionar sobre esa última parte de Efesios 2. Ahora, si ustedes se acuerdan, lo que estábamos viendo cuando la última mitad de Efesios 2 habla mucho sobre cómo Cristo trajo reconciliación entre judíos y gentiles, ¿no? Que había un tiempo en que esos dos grupos de personas estaban totalmente separadas, divididas, que no se llevaban entre sí. Y cómo Cristo ha traído reconciliación entre ellos, ¿no? Y también, entonces, al hablar de cómo Cristo ha tomado estos dos grupos de personas tan diferentes, las ha unido, empieza a hablar también sobre la iglesia, ¿no? Porque la iglesia es básicamente esa unión de judíos y gentiles, ¿no? Entonces nos empieza a hablar de qué es la iglesia, de cuál es su naturaleza, de cuál es la base o el cimiento sobre el cual debería estar edificada la iglesia, ¿no? Entonces hoy quería que podamos pensar un poco más en eso, ¿no? En cuanto a la iglesia y el fundamento que debería tener la iglesia. Entonces, Efesios 2 y en realidad vamos a hablar más que todo del versículo 20 hoy, pero voy a leer del 19 hasta el 22. Dice así: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, te damos gracias porque nos das esta oportunidad de poder leer tu palabra y de poder hablar sobre ella. Señor, te damos gracias por el privilegio que es tener una copia de tu palabra en nuestras manos, en nuestras casas. Ayúdanos a realmente entender el precioso tesoro que es eso para nuestras vidas, Señor. Y oramos que esta mañana tú nos hables a cada uno de nosotros de una forma personal, Señor, que realmente toques nuestras vidas y nuestros corazones. Y te agradecemos nuevamente por este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que todos nosotros, ya sea que trabajemos en construcción o no tengamos nada que ver con eso, pero tenemos un poco de sentido común, sabemos que los cimientos siempre son importantes en una construcción, ¿no es cierto? Que es lo fundamental. Una casa bien construida necesita tener un buen cimiento, ¿no? Y estaba buscando en un sitio web de construcción y decían esto sobre los cimientos. Decía: la fuerza de un edificio está en su cimiento. El cimiento es lo que sostiene toda la estructura y que la mantiene en su lugar. Un cimiento mal construido puede ser peligroso no solo para el edificio, sino para los que viven en ella y para los vecinos a su alrededor, ¿no? Porque un edificio con un mal cimiento se puede caer, puede causar mucho daño, ¿no? Y creo que todos nosotros hemos alguna vez escuchado algún ejemplo de un edificio que tenía un mal cimiento. Yo estaba googleando un poco sobre la Torre de Pisa, ¿no? Que es muy famosa, que está inclinada y que en realidad cada año se iba inclinando más. Y estaban proyectando que para el año 2010 ya iba a caerse. Pero lo que hicieron fue hacer diferentes proyectos como para estabilizarlo, entonces sigue en pie hoy, ¿no? Pero es un buen ejemplo de lo que sucede con un edificio que no tiene un buen cimiento, ¿no? Y también podemos ver ese mismo
ese mismo problema, digamos, en un nivel más grande, más macro. En el año 2010, seguramente se acuerdan que hubo un terremoto muy fuerte en Haití, y era un terremoto 7.0 en esas escalas que tienen, y solo duró 30 segundos, pero en 30 segundos destruyó ciudades enteras y murieron como 250,000 personas. Entonces fue algo muy, muy grave, ¿no? Ahora, no sé si ustedes sabían esto, pero ese mismo año, como un mes, 2 meses después, hubo un terremoto en Chile. Y el terremoto en Chile en realidad fue mucho peor que el de Haití. Era un terremoto 8.8, ¿no? Entonces era más fuerte y duró 6 veces más tiempo, 3 minutos, ¿ok? Y además de eso fue tan fuerte que causó un tsunami y todo. Entonces fue la verdad, el terremoto en sí fue mucho más fuerte. Pero lo que es interesante es que aunque fue más fuerte, solo murieron 525 personas, ¿no? Entonces es interesante comparar esas dos cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que un terremoto en Haití, que no fue tan fuerte en comparación al de Chile, mató mucho más gente que el de Chile? ¿Cuál es el problema? Y la respuesta está justamente en lo que estamos hablando, los cimientos, ¿no? Que en Chile los edificios están construidos para resistir terremotos, están construidos para resistir esos movimientos sísmicos muy fuertes, mientras que en Haití no, ¿no? Y entonces cuando llegó un pequeño temblor o no un pequeño temblor, pero un terremoto a Haití, hizo que se caigan todos los edificios y la gente murió por eso, ¿no? Y entonces es algo que te muestra la importancia de tener un buen cimiento, ¿no? Es algo que a veces cuando todo está bien no se ve la diferencia, pero cuando llega el momento de la prueba es donde se ve de qué está construido el edificio, ¿no? Y ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque creo que así como es muy importante que un edificio tenga un buen cimiento, es muy importante igual que la iglesia tenga un buen cimiento, ¿no? Y cuando estoy hablando de la iglesia, no me refiero al edificio donde la iglesia se está reuniendo, ¿no? Lo que me refiero es que la iglesia, como personas, como el cuerpo de Cristo, es muy importante que tengamos un buen cimiento, que construyamos la iglesia y nuestras vidas sobre un buen cimiento. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es ese cimiento? ¿Sobre qué debería estar cimentada la iglesia? ¿Cuál debería ser el fundamento? ¿Cuál debería ser la base que nos sostiene como iglesia? ¿Qué debería ser lo que guía el rumbo de una iglesia? ¿Lo que determina lo que una iglesia hace o cómo lo hace o lo que no hace? ¿Qué debería ser ese fundamento para la iglesia? Y si preguntáramos a diferentes personas, diferentes iglesias, capaz escucharíamos muchas respuestas diferentes, ¿no? Podría parecer una respuesta muy obvia, pero en realidad cuando llegas a lo práctico, es interesante que la gente tiene muchas diferencias de opinión, ¿no? Por ejemplo, en una iglesia podrían decirte que el fundamento de esta iglesia es un líder que sea muy bueno hablando, que sea muy carismático, que sea muy motivador o algo así, ¿no? Tal vez vas a otra iglesia y te dicen la base o el fundamento de esta iglesia es nuestra estrategia, ¿no? Hemos adoptado alguna estrategia del mercado que es para atraer y como que captar la atención de las personas, que se sientan muy cómodos o alguna cosa así, ¿no? Si vas a otra iglesia, tal vez te dirían la base de esta iglesia es la música, ¿no? Que es tener un buen grupo de música, un buen equipo de sonido, luces, un espectáculo, ¿no? Y si vas a otra iglesia, tal vez te dirían, bueno, el fundamento, el cimiento de esta iglesia es la denominación, ¿no? Nos dan un manual y ese manual es lo que determina quiénes somos y qué hacemos y todo eso, ¿no? Y entonces podrías ir a muchas iglesias y te darían una respuesta muy diferente, ¿no? Pero realmente yo me pregunto si esas cosas deberían ser la base de la iglesia, si realmente eso debería ser la base, eso debería ser lo principal por el cual se conoce una iglesia, eso debería ser lo que determina cómo una iglesia se mueve, en qué dirección se mueve. Y en realidad tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque si bien, digamos, en un edificio, si pones un mal cimiento, lo peor que puede pasar es que se caiga el edificio y se pierden vidas, ¿no? Pero en una iglesia es incluso peor que eso, ¿no? Porque una iglesia que está en un mal cimiento no solo puede destruir vidas, sino que puede destruir
rumbos eternos de las personas, la eternidad de las personas, porque puede llevar a las personas por un mal camino, ¿no? Y entonces es una pregunta que en realidad es muy importante, ¿no? ¿Cuál debería ser la base y el fundamento de una iglesia? Y lo que me encanta de la palabra es de Cristo es que no nos deja como que en la oscuridad, no nos deja simplemente con la pregunta y deja que nosotros nos imaginemos una respuesta, sino que nos muestra muy claramente en pasajes como el que acabamos de leer y en otros, cuál quiere que sea el fundamento de la iglesia, ¿no? Y entonces lo que vemos aquí es que el fundamento que Dios quiere para su iglesia es que la iglesia esté construida y fundamentada sobre la palabra de Dios. Si ustedes miran el versículo 20, dice que la iglesia debe estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, ¿qué significa eso? Básicamente significa que la iglesia debería tener como su base o fundamento la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo llego a esa conclusión? Llegamos a esa conclusión mirando cuál era el rol de los profetas y de los apóstoles en la Biblia, ¿no? Básicamente, los profetas eran esos hombres del Antiguo Testamento a quienes Dios se revelaba directamente y por medio del cual se escribió el Antiguo Testamento, ¿no? Esos quienes son los profetas. Y los apóstoles son básicamente el equivalente a los profetas en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, los apóstoles eran esos hombres que acompañaron a Jesús en su ministerio terrenal, aquí en la tierra. Son los que fueron testigos de su vida, de sus milagros, de sus enseñanzas, de todo lo que hizo. Y también fueron testigos de su muerte y de su resurrección, ¿no? No solo eso, los apóstoles fueron comisionados directamente por Cristo, ¿no? Y además de eso, fueron comisionados para predicar la palabra, para establecer la iglesia y también para escribir el Nuevo Testamento, ¿no? Y la última cosa es que los apóstoles recibieron poder milagroso para mostrar que tenían el respaldo de Dios y para validar su autoridad en la iglesia, ¿no? Y entonces habían criterios muy específicos para ser un apóstol en la iglesia, ¿no? Pero básicamente si pensamos en todo eso, lo que Pablo nos está mostrando es que los apóstoles y profetas básicamente eran maestros, ¿no? Tenían un rol de ser voceros de Dios, de hablar de parte de Dios, ¿no? Ellos eran los profetas y los apóstoles eran los que escribieron la palabra de Dios, ¿no? Y entonces cuando vemos aquí en Efesios 2 que Pablo dice que la iglesia debe estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, básicamente lo que nos está mostrando es que la iglesia debería estar fundamentada sobre esas escrituras que nos dejaron los apóstoles y profetas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces nos está mostrando que la iglesia debería tener como su base la palabra de Dios, ¿no? Y es interesante, si se ponen a pensar, cómo usa esa palabra fundamento. Es una palabra muy importante, un fundamento, ¿no? Porque cuando tú construyes una casa, ¿cuántas veces pones el fundamento, el cimiento? ¿Miles de veces? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿4 veces? ¿Miles de veces? No, una vez, ¿no? Eso es un detalle muy importante, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque hoy en día vemos un fenómeno muy peligroso. Y es que muchas veces en las iglesias hay líderes religiosos que se ponen el título de apóstol, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en esas iglesias se les atribuye algún tipo de autoridad especial en la iglesia porque tienen un cargo superior, ¿no? Y entonces muchas veces lo que eso da a entender es que en realidad el fundamento de la iglesia no está terminada, ¿no? Que sigue siendo construida y que un apóstol, en base a su autoridad, podría hacer alguna modificación a ese fundamento, ¿no? Y eso es muy peligroso porque lo que hace es que abre la puerta a que puedan entrar malas enseñanzas, herejías y todo tipo de mentiras a la iglesia, ¿no? Y entonces es lo que vemos que ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia católica, los apóstoles de esa iglesia son el Papa, ¿no? Y muchas veces ellos han introducido a la iglesia cosas que no están en ninguna parte de la Biblia,
¿no? Por ejemplo, enseñanzas sobre el purgatorio, sobre penitencias, sobre veneración a María, y son cosas que no están en la palabra, pero que se les ha dejado introducir porque se los ve como en el rol de apóstol, ¿no? Y lo mismo está sucediendo en iglesias protestantes, ¿no? Que muchas veces se les da una autoridad que en realidad esas personas no tienen, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Lo que vemos en la Biblia es que había un grupo único de apóstoles, ¿no? Que existió una sola vez, que puso un fundamento una sola vez, porque solo hay un fundamento, ese fundamento está terminado, y una vez que ese fundamento está terminado, no hay necesidad de más apóstoles, ¿no? Porque la base de esta edificación ya está puesta ahí, ¿no? Y entonces cuando hablamos de apóstol, el cargo de apóstol, ese es un cargo que ya no es vigente en la actualidad. Y en Apocalipsis 21 es muy interesante, Apocalipsis 21:14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Es bien interesante ese versículo porque lo que te muestra es no solo que los apóstoles eran la base, sino que te da la cantidad de apóstoles. ¿Y cuántos son? 12. ¿No? Y entonces te está mostrando que hay una cantidad determinada de apóstoles. No es que hay 20,000 apóstoles, no es que ese cimiento es algo que se perpetúa en toda la historia, sino que había una cantidad determinada, ¿no? Y entonces una vez que esa base ya está puesta, no hay necesidad de más de eso, ¿no? Y entonces afirmar es algo que quiero aclarar porque es algo que se ve mucho hoy en día, y afirmar la sucesión apostólica hoy en día es en realidad afirmar algo que la Biblia no muestra, y también es poner a la iglesia en general en peligro, ¿no? De introducir a la iglesia cosas que no son de la palabra, ¿no? Entonces lo que vemos acá es que la autoridad de la iglesia debe ser la palabra de Dios, ¿no? No es un hombre, no es un líder, ni siquiera es un pastor, ¿no? La autoridad de la iglesia es la palabra de Dios, ¿no? Y entonces eso es algo que yo quiero ver. Yo sueño con ver esto en esta iglesia, ¿no? Que realmente en esta iglesia cada uno de nosotros realmente seamos amantes de la palabra de Dios, ¿no? Porque esa palabra viene de Dios, ¿no? Que seamos amantes de la palabra, que realmente conozcamos la palabra, que seamos personas que estudiamos la palabra, ¿no? Y no solo que llenemos la cabeza de información, sino que realmente vivamos la palabra, ¿no? Y también quisiera ver una iglesia que es fiel en predicar la palabra, que estemos, cuando alguien venga a predicar, que esté compartiendo la palabra de Dios y no simplemente opiniones humanas, ¿no? Y también que podamos compartir todo el consejo de Dios, no solo las partes que son agradables para escuchar, sino incluso las partes de la Biblia que a veces son difíciles, ¿no? O que a veces incomodan, que se predique la totalidad de la palabra, y que cuando una persona venga a predicar, ya sea yo o cualquier otra persona, que también todos nosotros podamos discernir, ¿no? Que no sea simplemente creer que lo que alguien dijo es verdad simplemente porque lo dijeron desde el púlpito, sino que cada uno de nosotros podamos abrir la Biblia por nosotros mismos y ver si realmente es así o si no es así, ¿no? Pero eso es tan importante porque Dios quiere que la base de su iglesia sea la palabra de Dios, ¿no? Ahora, continuando adelante, es interesante que el versículo 20 no termina simplemente hablándonos que la Biblia debe ser la base de la iglesia, sino que va un poco más y dice que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Eso es un detalle muy importante, ¿no? Porque lo que nos muestra es que si bien la palabra de Dios es la base o el cimiento de la iglesia, que en ese cimiento Cristo es la pieza más importante. Y para entender esto, tenemos que entender un poco qué era la piedra del ángulo. Y básicamente la piedra del ángulo, cuando se construía una edificación antes, cuando estaban poniendo el cimiento, la piedra del ángulo era la primera piedra que se ponía, ¿okay? en el edificio. Y esa piedra era muy importante porque básicamente determinaba la orientación y la colocación del cimiento y de todas las piedras que iban a venir después. ¿Me hago entender? Entonces básicamente era una piedra súper importante porque todas las demás piedras que iban a ir edificadas en relación a esa primera piedra.
Y lo que nos está mostrando esto es que Cristo cumple un rol semejante a ese, ¿no? Que Él es la pieza principal en la iglesia, ¿no? Que Él es el que une y da sentido a todo. Que Él es tanto el medio como el fin de todas las cosas, ¿no? Y que la Biblia es la revelación de Dios para nuestras vidas, pero que en esa revelación Cristo es el personaje más importante. Y tal vez esto, o sea, tal vez ya lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces, pero es importante recordarlo, ¿no? Porque muchas veces podemos perder esto de vista. Y muchas veces puede pasar que empezamos a ir a la Biblia y mirar a la Biblia como si simplemente fuera un manual de instrucciones, ¿no? Como un libro que vas para buscar buenos principios bíblicos, como cosas para vivir bien, o tal vez es como un recurso al que puedes ir para, digamos, cuando tienes alguna pregunta o necesitas guía para tomar alguna decisión o alguna cosa así. Y obviamente la Biblia hay un sentido en el que la Biblia da sabiduría para toda la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo podemos muy fácilmente caer en el error de usar la Biblia y de perder por completo el propósito por el cual la Biblia nos fue dada. Y el propósito principal de por qué tenemos una Biblia es que Dios nos dio su palabra para apuntarnos a Cristo, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Y vemos en la Biblia cómo muchas veces los diferentes personas no vieron eso. Por ejemplo, los fariseos, ¿no? Ellos eran personas que conocían un montón de la palabra de Dios, ¿no? Conocían porciones enteras de la Biblia de memoria, ¿no? Y sin embargo, no entendieron realmente la finalidad de las Escrituras, ¿no? Que era Cristo. Y fue a tal punto que cuando vino Cristo a esta tierra, Él era el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, ellos lo tenían frente a Él y no lo vieron, ¿no? Y entonces cuando Jesús les habla, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso está en Juan 5, ¿no? Pero es fascinante y es peligroso, ¿no? Porque ellos tenían la palabra, conocían un montón de la palabra, pero perdieron por completo el propósito de la palabra, su función. Y eso es algo que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Podemos ser personas que conocemos un montón de versículos de memoria, que podemos ir de un lado para otro y perder por completo el propósito de por qué tenemos esta palabra, ¿no? Y cuando abrimos nuestras Biblias, es muy importante siempre tener en mente por qué tengo esta palabra, por qué estoy leyendo, ¿no? No es simplemente para conocer más, no es simplemente para llenar la cabeza de información, no es para ganar puntos con Dios, no es para que me vaya bien en el día, no es para encontrar respuestas a mis preguntas existenciales. Aunque si bien la Biblia puede hacer eso, el punto de la palabra es llevarme a Cristo, es conducirme a Cristo, es que yo pueda, al leer mi Biblia, tener un encuentro personal con ese Salvador, ¿no? Y cuando yo tengo ese encuentro personal con ese Salvador, eso transforma mi vida. Pero ese es el punto principal de todo esto, ¿no? Y entonces no importa en qué parte de la Biblia estamos, podemos estar en Génesis, en Éxodo, en cualquier parte del Antiguo Testamento, pero Cristo siempre va a ser el punto central, ¿no? Él siempre es el cumplimiento de cada promesa, Él es la solución de cada problema, Él es la respuesta de cada anhelo humano que podríamos tener. Él es el único que puede salvar, es el único que puede transformar, Él es el único en cuyas manos estamos seguros. Y Él es el único lo suficientemente grande y hermoso, increíble, para cautivar un corazón y satisfacernos por siempre, ¿no? Y entonces por eso es tan importante que siempre estemos buscando a Cristo, ¿no? No es simplemente leer la Biblia, no es simplemente que la Biblia por sí misma es el fundamento, sino que esa palabra nos conduce a Cristo, ¿no? Es muy importante eso. Y entonces quería terminar hoy con una exhortación final, ¿no? Pensando como una aplicación final para todos nosotros, que hemos hablado sobre cómo la palabra de Dios tiene que ser el fundamento de la iglesia y cómo Cristo es el personaje principal o la pieza principal en ese fundamento. Y lo que quería dejar muy en claro hoy y animar a cada uno a pensar es que
que eso es cierto de la iglesia, pero también es cierto de cada uno de nuestras vidas, ¿no? Que Cristo realmente debería ser el fundamento y el cimiento de nuestras vidas, porque cada uno de nosotros somos una parte de la iglesia, ¿no? Y entonces esa realidad que se aplica a la iglesia también se debería aplicar a nosotros de forma personal. Entonces yo quería que pongámonos a pensar, ¿no? Y quería preguntarte, si realmente la palabra de Dios es el cimiento de tu vida. Si tú puedes decir honestamente que la palabra de Dios es el cimiento de tu vida, que la palabra es la luz que guía tus pasos, ¿no? Si realmente la Biblia es ese lente por el cual ves todo el mundo, ¿no? Toda la realidad de tu existencia, todo lo que te pasa, lo ves a través del lente de la Biblia. ¿Realmente puedes decir eso? ¿Realmente conoces la palabra? ¿Realmente estás pasando tiempo en la palabra? ¿Realmente estás guardando la palabra en tu corazón? ¿Estás dejando que esas verdades penetren en tu corazón, que esas verdades te acerquen a Cristo? ¿Estás dejando que eso suceda en tu vida? Había el predicador Spurgeon, una vez estaba hablando sobre otra persona que se llama John Bunyan, que es el que escribió El proceso del peregrino. Y es interesante lo que él dijo acerca de John Bunyan. Dijo lo siguiente, dice, vaya, este hombre es una Biblia viviente. Cortale donde sea y no sale sangre sino biblina. La misma esencia de la Biblia fluye por sus venas. No puede hablarte sin citar un versículo, porque su misma alma está saturada de la palabra de Dios. Eso es algo precioso, ¿no? Y yo quería preguntarnos, a cada uno de nosotros, ¿tu vida está saturada de la palabra de Dios? Realmente se refleja que cuando tú hablas, se ve que la palabra mora en tu corazón y que la palabra sale en tus conversaciones, que todo lo que dices y todo lo que haces está bañado con la palabra. Y si eso no es lo que está sucediendo en tu vida, por lo menos deseas eso, anhelas que eso sea la realidad de tu vida. Y obviamente creo que todos estamos en un proceso, ¿no? Pero yo realmente anhelo eso para mi vida, ¿no? Que realmente la palabra pueda tomar una raíz, así que yo realmente esté saturado en la palabra, porque yo lo necesito, pero también porque cuando hay una persona así, cuando una persona, pones a alguien así entre otro grupo de gente, esa persona inevitablemente empieza a bendecir a otros, ¿no? Lo que dice empieza a edificar a los demás y empieza a hacer algo que Dios usa en las vidas de otras personas. Y eso es algo que yo quiero ver en mi vida más y más y que también quisiera ver en cada una de nuestras vidas, ¿no? Y entonces yo imagino que en un cuarto así como este tenemos un montón de experiencias diferentes en cuanto a su tiempo en la palabra, ¿no? Tal vez algunos de ustedes son muy constantes en leer la palabra cada día, tener sus tiempos devocionales. Tal vez otros de ustedes son muy inconstantes, ¿no? Y sin importar dónde estemos, siempre hay espacio para crecer más, ¿no? Pero esta semana va a ser un nuevo año y es un tiempo, como decía Sergio, que muchas veces estamos evaluando nuestras vidas, donde estamos como que pensando si realmente estamos yendo por un buen camino, si hay cosas que hay que cambiar. Es un tiempo donde a veces ponemos metas y cosas que queremos hacer diferente. Y yo quisiera animarnos, ¿no? A cada uno de nosotros que este año, que una de esas metas que podamos ponernos sea de realmente profundizar en la palabra de Dios, ¿no? Y eso puede verse diferente para diferentes personas, ¿no? Tal vez, por ejemplo, si tú hasta este momento no tienes la costumbre de tener un tiempo devocional cada mañana, puede ser una oportunidad para ponerte esa meta, ¿no? De decir, bueno, este año yo quisiera realmente cada mañana despertarme media hora antes, aunque sea, y tener un tiempo para leer la Biblia y para orar, ¿no? Tal vez para otros de ustedes nunca en su vida han leído la Biblia de tapa a tapa, ¿no? Y tal vez este año esa puede ser su meta, ¿no? De leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Y hay diferentes planes de lectura en internet que pueden bajar. No necesitas leer mucho, ni siquiera son como 3 o 4 capítulos por día, ¿no? Entonces es algo que se puede hacer. Tal vez algunos de ustedes ya han hecho eso, pero quieren ser más intencionales en anotar cosas que Dios les va mostrando. Y tal vez su meta debería ser llevar como un cuaderno y ir escribiendo cosas que Dios les va mostrando, ¿no? En su tiempo en la palabra. Y tal vez otros de ustedes
les cuesta retener la palabra, ¿no? Es como que lo leen y se olvidan, y tal vez la meta para tu vida este año puede ser de memorizar algunos versículos claves. O incluso mejor que eso, memorizar un libro corto de la Biblia, ¿no? Es algo que de verdad es de mucho provecho, ¿no? No se van a arrepentir de hacer eso. Entonces, pueden haber muchas aplicaciones diferentes, pero yo realmente quiero animarles a que puedan tomar un tiempo, en serio, antes del nuevo año, de pensar, ¿no? ¿Cuáles son algunos cambios que yo quiero hacer para que esta palabra realmente empiece a saturar mi vida y que realmente esto me lleve a Cristo, ¿no? No solo por cumplir, sino porque realmente quiero crecer en mi relación y en mi amor por Cristo, ¿no? Porque como decíamos, la palabra no es solo el fundamento de la iglesia grupal, sino debe ser el fundamento de cada una de nuestras vidas. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y queremos orar, Señor, que realmente esto que hemos hablado sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Queremos que tu palabra sea el fundamento de nuestras vidas, Señor, y que realmente, Señor, nosotros estemos buscando crecer en nuestro amor por ti, en nuestro amor por tu palabra, Señor, que realmente podamos ver a Cristo más claramente cada día y que podamos enamorarnos, Señor, que realmente tú seas el fundamento de nuestra vida, Señor. Oramos que nos ayudes con eso, Señor. Sabemos que podemos hacer planes, podemos intentar diferentes cosas, Señor, pero en realidad dependemos 100% de tu Espíritu, Señor. Y yo quiero orar que con este tiempo, Señor, que nos ayudes a pensar en qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos en respuesta a tu palabra, Señor, y que también nos des las fuerzas para poder llevarlo a la práctica, Señor, porque sabemos que somos débiles, somos inconstantes, Señor, somos propensos a desviarnos, Señor, pero tú nos sostienes y te agradecemos por eso, Señor. Y entonces oramos esto, Señor, en tu precioso nombre te agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén.